Arturo Martín Jaureche, a lo largo de su trayectoria, tuvo frecuente vínculo con el ámbito universitario. Él se traslada desde Lincoln a Buenos Aires con el propósito de estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires, y así en la década del 20 estudia allí y toma relación con los grupos reformistas de derecho. Allí conoce a Mansi, allí conoce a Del Mazo y a una generación que va a tener una intensa actividad en las décadas siguientes. Entre ellos están los nacionalistas, Irasusta, Palacio, y otras figuras de lo que va a ser el nacionalismo cultural, como Homero Guglielmini, que va a llegar a dirigir a la organización reformista universitaria. También en ese momento participa de acciones ligadas a la Unión Latinoamericana que lidera Alfredo Palacios, con actitudes anti-imperialistas. Se aleja de la facultad temporariamente por misiones políticas en las intervenciones que el radicalismo define para las provincias, y luego, en torno a 1930, es expulsado cuando participa de una acción contra el decanato antirreformista. Luego, con dificultades, termina sus estudios. En el tiempo de Forja podemos ver en los materiales una constante preocupación por la cuestión universitaria y por la activación en ese ámbito, lo que llega a coronarse con la presidencia de la FUA, allí por el año 1941, y también con la publicación de los tomos vinculados a la reforma universitaria en La Plata, que había compilado uno de los miembros de la misma organización, que era Gabriel del Mazo. Esa preocupación por la cuestión universitaria se reitera en el año 43, 44, cuando en el seno del golpe militar predominan las facciones nacionalistas, y el interventor en la Universidad del Litoral, Jordán Bruno Genta, da un discurso en el que reivindica, digamos, los saberes clásicos, y eso lleva a una réplica que se hace desde el grupo Forja, eh, hablando de la falsa opción de los dos colonialismos, sea el de los aliados o sea el de los ejes, a esta última posición a que filiaban a Genta. Eso le vale la prisión temporaria a Jaureche por ser el máximo dirigente de esa organización. Ya asumido el peronismo, en el 46 participa de las acciones del Centro Universitario Argentino, que orienta a Ricardo Guardo, y en ese seno da una conferencia sobre economía, que fue compilada en Tribuna de la Revolución, un volumen publicado justamente por ese centro. Con posterioridad, en 1955, Jaureche va a hacer una crítica a la universidad, señalándola como de espaldas al movimiento popular y aliada en el
proceso político a los que buscan la restauración conservadora. Su crítica va a ir primero a los profesores, luego al reformismo universitario encarnado en el fubismo. Tiene ahí unas notas polémicas que salen publicadas en la revista Marcha de Montevideo, y luego también va a tomar una actitud crítica en relación a ciertos contenidos de lo que se transmitía en la universidad por esa época, que pueden reflejarse en el prólogo al medio pelo, con la crítica a la sociología, la modernización y al uso del dato por parte de los sociólogos. Es en ese momento, justamente cuando sale la obra El medio pelo, que se transforma en bestseller y que gana difusión, en que Jauretche va a volver al ámbito universitario. Y esa vuelta al ámbito universitario se da en el medio del proceso de Longaniato, y no en Buenos Aires, sino en la Universidad Nacional del Nordeste, en una gira que él realiza por las provincias del norte argentino. Allí es invitado por el responsable del área de extensión universitaria, que es el arquitecto Ramón Gutiérrez, y junto a Enrique Dussel, en unas jornadas presentan temáticas de interés, llamémosle así, cultural. Es en ese momento en el que Jauretche presenta por primera vez, de manera articulada y en una exposición que quedó grabada y que está disponible para la escucha. También fue publicada en un suelto por la misma Universidad del Nordeste en ese momento. Decía que es en esa oportunidad que él toma la categoría la colonización pedagógica. Esta es una idea que ya estaba disponible en el ámbito intelectual argentino desde 1954, cuando Ramos, en Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina, lo había incluido, tomándolo del pedagogo alemán Spranger. Jauretche, de todos modos, y habiendo referido en sucesivas oportunidades a la temática, no la había utilizado. Él se refería más a una superestructura cultural que reproducía una serie de aforismos sin sentidos, o lo que él llamó luego sonceras, pero no había utilizado esta categorización. A partir de allí es que la va a constituir en un apéndice de una nueva edición de Los Profetas del Odio, llamándola la Yapa. Y en esa producción, en ese agregado que él realiza, Jauretche concentra sus preocupaciones y sus líneas de reflexión sobre lo que sería la transmisión cultural, lo que sería la transmisión cultural educativa. El material se centra fundamentalmente en la crítica de los aparatos de reproducción, sea la universidad, sea la escuela, los grandes medios de comunicación,
las universidades y algunas academias, perdón, y algunas figuras que la superestructura cultural promueve para difundir esos falsos conceptos o esas ideas de colonización, tal como él las concibe para el momento. Entonces, al medio pelo sigue esa nueva edición de Los Profetas del Odio y la Yapa, conteniendo estas ideas vinculadas a la educación, a lo que van a ser los términos con los que a él se los va a asociar en lo sucesivo, y es allí donde Jauretche pone en el movimiento una relación con autores de la tradición argentina. Por un lado, obviamente con Sarmiento, a quien es claro que critica en relación a la soncera madre, que es la de civilización o barbarie, dicho en estos términos, y esa crítica no deja ver otras consideraciones que el mismo Jauretche hiciera sobre Sarmiento. Por un lado, considerándolo el mayor escritor argentino. De alguna manera, la producción escrita y literaria de Jauretche, dicho por él mismo, se filiaba en esa escritura de los 80, en Sarmiento, en Mansilla, esa escritura de tipo coloquial, conversada, escrita de manera aluvional. Y Jauretche consideraba que Sarmiento había sido el mayor escritor argentino, como él mismo bromeaba, un Facundo, un montonero, que la agarró para los libros. Por otro lado, Jauretche, tanto en este texto de la colonización como en otras obras, reivindica la acción de alfabetización y de integración que cumplió la escuela nacida de la ley 1420. Eso aparece claro en sus análisis sobre el modelo agroexportador, a lo que él llamaba el desarrollo en el subdesarrollo. Él filiaba el ascenso de las clases medias, que después representó políticamente el radicalismo, con la acción educadora que había encabezado Sarmiento y la generación del 80. También en ese material se refiere a Saúl Taborda, figura que había sido recuperada por ese tiempo por Fermín Chávez, y persona a la que Jauretche había tratado en la década del 40, poco antes de su fallecimiento, señalando las fuertes coincidencias que tenía con su planteo. Pero la figura fundamental a la que él refiere y que está, digamos, en los orígenes de su pensamiento es la de Ortiz Pereira, un radical irigoyenista que él conoció en la década del 30, autor de varios volúmenes escritos ahí entre la segunda mitad de la década del 20 y principios del 30, que participó de la experiencia de Forge y que es el creador justamente de esa idea de las máximas que se repiten sin crítica y que colocan a la Argentina en una situación de tipo dependiente. Esos aforismos sin sentido que Jauretche rebautizó la soncera serían los contenidos que el sistema cultural y educativo transmiten sin cuestionamiento. Y es a partir de allí que él plantea la necesidad de revisión y de reformulación de
los mismos, a partir de otra manera de pensar, o como decía Aníbal Ford, otro modo de pensar, otro modo de mirar las cosas. Por último, completando este recorrido, Jauretche va a presidir la editorial universitaria de Buenos Aires en el año 1973 y hasta su muerte. Era un modo también de volver sobre esa institución que por un lado criticaba, pero que por otro lado había sido la formadora de su capacidad tanto analítica como de proyección. También en los últimos días de su vida, la última intervención de tipo público la hace en una universidad, en la Universidad Nacional del Sur, donde plantea nuevamente la necesidad de organizar un sistema de pensamiento, un modo nacional de ver las cosas, planteándolo como una tarea a realizar y no como un proyecto acabado, como una manera de seguir pensando la situación del país desde distintos ángulos, la cuestión geoestratégica, la cuestión histórica y la cuestión económica. Estas tres últimas tareas que quedaron inconclusas y que estaban dentro de su proyecto de trabajo realizar. Una obra sobre la cuestión geopolítica largamente discutida con Metol Ferré, que no llegó a concretar, una historia de Latinoamérica que venía conversando con René Orsi, su compañero de La Plata, hombre de la Universidad de Platense y político del peronismo durante de esas décadas, y un trabajo sobre economía, del que quedaron solo algunas notas y avances y que fueron recuperados en los tiempos aciagos del proceso por Peñalillo a través del trabajo realizado por José Pablo Hernández y Norberto Galazo. De esa manera cumplimentamos, por un lado, una trayectoria, una relación con la universidad y un modo de pensar asociado a esa transmisión educativo y cultural. Esperamos que estas notas sirvan para acercarse al material, para mirarlo con nuevos ojos y para seguir pensando nuestra situación en este siglo XXI radicalmente distinto al contexto que le tocó vivir a Jauretche, pero que nos desafía a seguir pensando en situación y pensando en relación a modelos culturales y a transmisión educacional.